Eh, Isidora, ¿se logra ver bien? Sí, al menos yo lo veo perfecto. Perfecto. Eh, Chicos, Cuando ¿ustedes tú también digas, lo ven bien? A ver. Sí, se ve súper. Sí, me dice que se ve bien. Así que perfecto. cuando tú digas. Adelante, doctor. Bien. Bueno, solo les quiero comentar que hace algún tiempo atrás, cuando Isidora me contactó para esta actividad, nos costó un poco ponerle nombre a esta sesión, eh, porque la necesidad que aparentemente ustedes tenían era bastante más amplia de lo que se puede resumir en 30 o 40 minutos de presentación. Al final optamos con un título parecido a esto, ¿no? Ya tengo más o menos listo mi trabajo de investigación y ahora qué hago. Y la verdad es que antes de comenzar, me pareció que era interesante colocar esta imagen eh, sobre cómo hacer un trabajo de investigación simple, hacer investigación en 10 pasos. Vaya, ¿cómo trabajaríamos y cómo publicaríamos? Y la verdad es que no es tan simple. Y a continuación ven ustedes ahí unas preguntas que me pareció oportuno plantear a propósito de esta actividad. Eh, ¿Cómo podemos saber si este trabajo, que a mí no me gusta, la denominación me suena más a construcción más que a investigación, pero si mi actividad de investigación está lista o no, ¿cómo lo puedo saber? ¿Está listo realmente? ¿Alguien pudiera pensar o definir qué es estar listo? Y si es que realmente está listo, ¿qué hago con estos resultados? Estas son tres preguntas que yo los invito a pensar. eh, Porque si alguien cree que tiene datos y están listos para ser presentados, creo que le falta mucho que pensar. Y esto se los digo por, aparte de llevar varios años en esta área, aprendiendo, enseñando mm, y haciendo lo que se pregona. Mientras más tiempo pasa, uno se da cuenta que menos listo está, que más falta. Y prueba de ello es que cuando uno presenta unos resultados en un congreso, por ejemplo, recibe críticas y esas críticas uno tiene que responder de alguna manera, no solamente en la sala, sino que repensar si acaso lo que hicimos merecía otra mirada, otra visión. Y por ende el proceso de investigación es eso, un proceso y posiblemente que no termina nunca. Entonces de lo que se trata, lo que a continuación les mostraré, es más bien pensar en qué hacer con los datos, ¿no? Y los datos se pueden presentar y se pueden presentar en distintos formatos. Una de ellas, y posiblemente el más conocido por todos, es la presentación oral en los congresos. Presentación en congresos que no solamente es oral, sino que cada día más frecuente es la presentación por intermedio de pósters. Ninguna de las dos es mejor ni peor que la otra, son modalidades absolutamente distintas y que tienen finalidades distintas y eso pretendo mostrarles a continuación. Luego ven en gris un par de opciones más para presentación de resultados que no atañen a esta sesión, que son las conferencias, que son el producto de muchos años o mucho tiempo trabajando en alguna temática y que el conferencista lo que hace es tratar de resumir lo que ha hecho en una parte de su vida en una materia en particular. El informe final de un proyecto que tiene que ver con los resultados y por ende la finalización de un trabajo de investigación financiado por alguna institución.
Y finalmente, la publicación de un artículo científico, que es otra de las formas más conocidas de la presentación de resultados. Vamos a ver solamente tres de ellas: la presentación oral, muy breve la de los pósters, y algo más larga la de un artículo científico. Esto es la ponencia en congreso o presentación oral en un congreso, y tiene, en realidad, podríamos dividirlo de una manera académica en tres dimensiones o tres dominios. La más importante es la escritura del resumen, que es la que va a determinar si es que esta ponencia va a ser aceptada para ser presentada o simplemente no. Luego es la presentación de la ponencia y, no menos importante, quizás igual o más importante, es la defensa de esta ponencia en esta tribuna que nos dan nuestros pares. Pares que nos van a escuchar y luego van a hacer comentarios, preguntas o sugerencias de lo que nosotros acabamos de exponer. Esta estructura que viene representada por esta flecha, ¿no? Genera necesariamente una retroalimentación producto de la discusión durante el proceso de defensa, y esta retroalimentación debería hacernos pensar, como les dije hace una diapositiva atrás, en si acaso realmente nuestros datos corresponden a la finalización de una actividad investigativa o todavía está un poco verde y debemos volver sobre ella y mejorar eventualmente algunos aspectos. Vamos con la primera parte de ella, que es la escritura del resumen. La escritura del resumen es bastante estructurada. Esto tiene que ver con la organización del congreso, simposium o lo que sea a la cual vamos a enviar nuestra ponencia. Y cada organización tiene sus formatos, ¿no? Normalmente está dividido en este listado de dominios e ítems, un enunciado que incluye el título, los autores y los centros, o el centro donde trabajan los autores, el resumen propiamente tal, que cada vez es más frecuente que sea de carácter estructurado. Esto significa que tiene una introducción, un material y método, un resultado y una conclusión, solo si corresponde. Esto ustedes lo pueden encontrar bajo un formulario que se llama IMRC, que no es otra cosa que esto, ¿no? El resumen de un método científico bien aplicado. Esto debe ser adaptado al formato de resumen del Congreso, con la letra que el Congreso le solicite y el tipo, y por supuesto circunscribirse al espacio dispuesto por el Congreso. Vamos a ver ítem por ítem de las cosas más relevantes. El título de un resumen debe ser preciso y conciso, el menor número de palabras que describan el contenido de lo que viene a continuación. Han de pensar ustedes que el título puede ser incluso lo único que el público asistente a ese evento lea de sus trabajos, de sus esfuerzos. Por ende, debe ser cuidadosamente elegido, porque de lo contrario, si queda inapropiado, una parte no despreciable de la posible audiencia pudiera no llegar nunca a escuchar sus presentaciones. Aquí tienen ejemplos de títulos que no son buenos títulos. Y estos no son inventos míos, sino que están tomados de libros de resúmenes. Y ustedes pueden apreciar, se los voy a leer textual para que vean que no son inventos míos: aire comprimido como mecanismo lesional, tratamiento quirúrgico de radionecrosis tardía, tumores de GIST, experiencia Inc., Empiema Hospital Regional de Talca. Bueno, estos son ejemplos, y como estos hay miles de muy malos ejemplos, porque estos títulos no representan absolutamente nada. Si vemos el primero, aire comprimido como mecanismo lesional, y aquí uno podría preguntarse, ¿de qué aire comprimido estamos hablando? ¿De qué tipo de lesiones? ¿De qué tipo de mecanismos? ¿Esto es una investigación clínica? ¿Es una investigación experimental?
radionecrosis tardía, ¿de qué tratamiento quirúrgico? ¿De qué sitio? ¿De qué tipo de radionecrosis? ¿Qué es el INC? Ah, empiema del Hospital Regional de Talca. Esto pareciera ser que al Hospital Regional de Talca le dio una empiema y no sabemos de qué localización es el empiema. En fin, como estos, como les acabo de decir, está lleno de ejemplos de muy malos títulos que puede significar que alguien que lee el libro de resúmenes decida simplemente por el título ni siquiera leer el resumen y menos ir a escuchar el producto de sus esfuerzos. Luego del título y de los autores y del centro en que trabajan, viene la introducción. Y aquí volvemos a la misma historia. Si el título fue más o menos seductor, perdón, el lector se va a atrever a leer la introducción de su resumen. Si la introducción es mala, es fome o es extensa, hasta ahí va a llegar el entusiasmo y de ahí para adelante no va a haber nada más. Por ende, el comienzo es fundamental. Debe ser seductora, atractiva. Y aquí ya lo que debemos pensar es en cómo vender este producto, ¿no? Y una de las formas que se sugiere es demostrando que esto de lo que vamos a hablar es muy importante, es relevante. ¿Y por qué? Ya sea porque es frecuente, porque es grave, porque impacta. Siempre se redacta en tiempo presente. Ojo con los tiempos verbales porque también de esto depende si el resumen está bien escrito o no. El resumen, perdón, la introducción del resumen debe ser corta, no más de 5 líneas que, ojo, deben incluir el objetivo. Y aquí, de una forma simple de proceder a la escritura de la introducción es pensar que la introducción es la respuesta a una pregunta. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué se hizo esto que les quiero mostrar? Y esta es la fundamentación, ¿no? Y el objetivo que viene ligado a la introducción busca responder a la pregunta, ¿qué pensamos lograr con el estudio? Es decir, ¿cuál es nuestra meta a demostrar? Aquí tienen un ejemplo, tampoco es invento mío, de un muy mal ejemplo de una introducción. Si ustedes piensan en un formato tipo de 200 a 300 palabras según el Congreso, comprenderán que este volumen de palabras y este volumen de texto se comió probablemente un 40% del espacio del resumen y por ende les queda muy poco espacio para la material y método, para el resultado y para la eventual conclusión. Por ende, entender que la introducción y su objetivo deben ser precisos y concisos y no extensos. Esto podría ser perfectamente la introducción de un artículo científico o de una publicación, pero no de un resumen de congreso. Luego viene el capítulo de metodología, material y método o pacientes y método, y esto va a depender del congreso al cual ustedes sometan su resumen. Esto también se redacta en tiempo pasado porque ya ocurrió. Y la pregunta a responder en la metodología es, ¿cómo se hizo? Esto, si lo queremos llevar a un mundo profano, es como la receta de cocina. Si ustedes no escriben bien la receta de cocina con sus ingredientes, nadie más va a poder replicar el pie o el plato de comida que ustedes quieren preparar. Y los ah, tips fundamentales aquí son el diseño que utilicé para ejecutar la investigación, la población con la que se trabajó, y esto implica criterios de selección, la variable de interés y eventuales variables secundarias o, o podríamos también llamar otras variables de interés, no solamente enumeradas, sino que definidas. Y esto es muy relevante. Ejemplo, si yo digo mortalidad como variable resultado, eh, eso no es suficiente. Estamos hablando de mortalidad intrahospitalaria, mortalidad postoperatoria, mortalidad
durante el periodo de seguimiento, mortalidad asociada a la terapéutica, mortalidad general, en fin, verán ustedes que con ese simple ejemplo intento demostrarles que un simple nombre no define de manera adecuada a una variable en estudio que es aquella por la cual vamos a calcular eventualmente el tamaño de la muestra mínima para ejecutar una investigación. Medición y seguimiento. Si es que el estudio requiere de medición de algún resultado, bueno, ¿quién midió o quiénes midieron? ¿Con qué se midió? ¿Cuántas veces se midió? ¿Durante qué tiempo se hizo el proceso de medición? Dependiendo también del tipo de investigación, posiblemente se requiera de una estimación de tamaño de muestra y a partir de esa estimación de tamaño de muestra, la utilización de una eventual técnica de muestreo. Las estadísticas utilizadas. Y vean ustedes que esto es el último punto de la metodología. Si ustedes no tienen resuelto todo lo que viene antes, la estadística no va a resolver el problema. La estadística es matemática aplicada a en el caso de la bioestadística, a la salud. Por lo tanto, si ustedes no resolvieron los problemas previos, las matemáticas no van a ser capaces de resolverles sus problemas. Aquí tienen un ejemplo de un muy mal ejemplo, valga la redundancia, del material y método de una ponencia en un congreso. Y se lo voy a leer textual. Revisión retrospectiva de fichas de un periodo de tiempo con diagnóstico de X. Esto no es absolutamente nada. Y esto está tomado del libro de un congreso. Nada es un invento. Todo es real. Y así es lo habitual, lo que uno encuentra en el día a día de los libros de resumen. Y por lo tanto comprenderán ustedes que es imposible repetir esta receta de cocina porque aquí no hay ningún ingrediente más que una declaración de intereses. Luego viene el capítulo de resultados que se redactan también en tiempo pasado porque ya ocurrieron. Una recomendación, ustedes pueden hacerlo como quieran, pero una recomendación es comenzar siempre por una descripción general de la población o de la muestra que se utilizó para el estudio. Y eso significa número de sujetos, distribución por edad, distribución por sexo, distribución por índice de masa corporal o aquellas variables duras que retratan la composición eh, macro de la muestra con que se trabajó. Y aquí la pregunta a responder es, ¿y en estos sujetos qué se encontró? ¿Qué encontramos? Respecto, obviamente, de la variable de interés principal o de las variables de interés en general. Eh, y entonces, a continuación de la descripción de la muestra, una distribución de esas variables. Es decir, hemos de reportar lo realmente importante, no todo. Aquí deben haber decenas o incluso pueden haber centenares de variables. ¿Cuáles vamos a reportar? La o las dos o tres o cuatro más importantes. Si es que se trata de un estudio comparativo, una sugerencia es generar una tabla, ¿ya?, de 4 columnas en la cual hay una primera columna, que es el nombre de la variable, una segunda columna, grupo uno, tercera columna, grupo 2 y cuarta columna, si corresponde, un valor de P, si es que es un estudio comparativo analítico, ¿no? Y reitero, las cifras más relevantes de la o las variables más relevantes. Aquí tienen un ejemplo de un muy mal ejemplo de cómo reportar resultados. Primero, vean ustedes la cantidad de espacio de palabras y de texto que se utiliza en el reporte de resultados. Esto significa que aquí debe haber muy poca o ninguna introducción, quizás no tenga ni objetivo, la metodología debe ser 3 líneas y a lo mejor no da ni para conclusión o hay una conclusión igual del mismo tamaño que esto. Y en distintos colores he puesto distintas hitos. Aquí hay un grupo uno, un grupo 2. Hay distintas variables, por ejemplo, transfusión, metástasis, eh, complicaciones perioperatorias. Y entonces aquí, ¿qué es lo que habría sido lógico haber hecho?
lo que comenté hace un momento atrás, una tabla de 4 columnas y probablemente de 4 o 5 líneas en la que habría cabido perfectamente toda esta palabrería de una manera mucho más ordenada y simple de observar y analizar. Y finalmente viene la conclusión. En las ponencias o presentaciones orales no hay discusión, solamente hay una conclusión, una siempre y cuando las características del estudio lo permitan. Esta sí que se redacta en tiempo presente y de lo que se trata es establecer un nexo entre objetivo, metodología y resultado principal. Si no existe esa posibilidad de generar un nexo, ya sea porque el tamaño de muestra es muy pequeño, Sí, la metodología no lo permite, etcétera, no vale la pena generar una conclusión y se concluirá algo tan simple como los resultados no permiten generar una conclusión. No existen discusiones y recordar que aquí lo que se debe contestar es cuál es la relevancia de lo que observé o de lo que demostré y reitero, solo plantearla si corresponde. Y si corresponde va a depender del tipo de estudio que hayamos ejecutado. Jamás hacer recomendaciones, esto solamente quedaría para estudios del tipo revisiones sistemáticas de primer nivel o ensayos clínicos de buena calidad metodológica. Y aquí tienen un ejemplo de lo que no hay que hacer. En vez de una conclusión, plantear una discusión que en el fondo viene siendo una especie de ensayo de los autores respecto a lo que piensan de una materia. Y esto no corresponde a este formato de presentación de resultados. Aquí tienen otro ejemplo de cómo no se debe hacer, concluir cosas con términos que son ambiguos y que son imposibles que se hayan podido mostrar en la investigación. Hablar de eficiencia significa hablar de estudio intervencional y posiblemente un estudio de un tipo de ensayo clínico o algo por el estilo. Resolución es un término que no existe y no es bueno estar colocando los lugares de origen, porque se supone que estos estudios deben ser enmascarados. Y cuando hablamos de hospital de sistema público, ustedes comprenderán que los hay desde Arica a Punta Arenas y los hay de tipo 4, de tipo 3, de tipo 2, de tipo 1, y entre los mismos tipos pueden haber diferencias y por lo tanto no se puede concluir esto que se plantea aquí. Bueno, hecha ya la presentación, ahora viene también la defensa y este es el formato que se sugiere. Si el público se encuentra en esta localización, ya sea en una mesa de trabajo o en un auditorio, siempre el presentador debiera colocarse a la derecha del telón, porque nuestro lenguaje se escribe de izquierda a derecha y por ende el movimiento del puntero es más amigable hacer la voz interesante, cautivante, no una voz plana y monótona, sino que tener altos y bajos, ser preciso, eh, demostrar que esto que ustedes están presentando los apasiona, que realmente creen en aquello que están hablando, utilizar un lenguaje científico y no caer en el uso de jergas, la típica nuestra es el medicalese, y hablar de la endo en vez de la endoscopia, la eco en vez de la ecografía o la ultrasonografía, etcétera, sino que tratar de ser bien preciso. Y a la hora de las preguntas, eh, si es que la pregunta los descompensa, contar hasta 10 y no contestar antes de tiempo y contestar lo que se pregunta sin utilizar términos que puedan ser ofensivos para la audiencia. La presentación, revísenla las veces que sea necesario porque siempre uno encuentra un error que no vio en la revisión anterior. Ahora, hay enunciados que deben leerse y eso es lo que dice la propedéutica. El objetivo se debe leer porque si ustedes cambian una coma o leen o cambian el orden de un verbo o de una palabra, el objetivo puede ser totalmente distinto. Lo mismo que la conclusión. La conclusión y el objetivo deben leerse. Otra recomendación, el puntero luminoso no es para jugar. A veces uno ve gente que está haciendo así, no sé si se logra ver, pero dan vueltas en circunferencia alrededor de la pantalla y eso lo único que genera es distracción.
El puntero es para apuntar las cosas relevantes de la diapositiva. No temblar porque siempre se va a notar y ahí hay una serie de estrategias. Por último, si ustedes están con temblor o están asustados o tienen un poco de nervio, apoyen su mano, la que tiene el puntero, de tal manera que con eso el temblor se nota menos. Y por último, recuerden que ustedes son los que más saben del tema que están exponiendo. Es su tema y por ende ustedes saben todos los detalles de lo que se hizo y lo que no se hizo. Y si no es así, bueno, al menos créanselo. Segunda etapa, el póster. Este es muy cortito porque en el fondo mucho de lo que se habla aquí ya fue incluido en lo que a la presentación oral se refiere. Las únicas cosas aquí hay unas pequeñas ventajas y unas pequeñas desventajas. ¿Por qué deberíamos usar la presentación de póster? Hay situaciones en las cuales un póster es mejor que una presentación oral. Por ejemplo, si estamos hablando de un experimento, sobre todo si ese experimento requiere de mucha fotografía o muchas gráficas para explicarlo de buena manera. Eso en una presentación oral se pierde. En cambio, en un gráfico, o sea, en un póster, queda claramente, o sea, queda permanente allí la visión de la fotografía y por lo tanto el que lo va a leer se puede tomar todo el tiempo del mundo mirando las gráficas y las figuras. Eh, la otra gran ventaja es que, a diferencia de la presentación oral, que durará lo que el Congreso diga que dure, habitualmente es entre 5 y 10 minutos, aquí ustedes pueden disponer de mucho más tiempo. También depende de la organización del Congreso, pero puede ser perfectamente una hora, 40 minutos, y durante todo ese tiempo ustedes pueden estar en contacto directo con los interesados en su trabajo. Y por ende, la discusión ustedes la pueden prolongar e incluso pueden terminar invitando al interesado a tomar un café y seguir conversando sobre la temática a continuación. Ahora, desventajas. El receptor tiene que acercarse al póster, no está cómodo, normalmente no está de pie y cuando ya ha dado toda la vuelta a los póster puede andar un poco cansado, por ende hay que ser cautivador con el mensaje que eventualmente uno quiera dar. El otro inconveniente es que, bueno, las seccionales de póster tienen unos horarios, igual que las presentaciones orales, y puede que a ustedes justo ese horario no les convenga mucho, pero bueno, son las reglas del juego. Y el tiempo de exposición puede ser insuficiente, pero esto se suple con la posibilidad de tener a los interesados frente a frente durante un buen rato y usted ahí puede entregarle una tarjeta o puede entregarle un dato de cómo comunicarse con ustedes, su teléfono, sus redes sociales, etcétera. Y finalmente, la última parte es la publicación de resultados por medio de una revista científica. Ahora, ¿qué es el artículo científico? El artículo científico es algo muy parecido al resumen de un congreso, pero en extenso. Es la única diferencia. ¿Y de qué se trata esto? De explicar lo que se hizo, por qué, cómo, qué resultó y finalmente qué significa lo que se hizo. Este formato de presentación es exactamente lo mismo que el método científico. Introducción, objetivo, metodología, resultado y conclusión. Lo único que cambia es la manera en que uno puede intentar explicar lo que es un artículo científico. Es la traducción del método científico con los resultados obtenidos. Aquí hay ejemplos de el título y veremos de el objetivo y la metodología, etcétera. Al igual que en el resumen, el menor número de palabras que describan lo que veremos a continuación. Y por último, cuando ustedes ya han enviado la publicación, si al editor no le gusta el título que ustedes le han puesto, habrá que entrar a negociar y ahí ustedes tendrán que decidir si porfiar en el título que ustedes querían, porque si al editor no le gusta, puede significar aquello que su manuscrito no llegue a ver nunca a la luz, al menos en esa revista, y habrá que aceptar el título que al editor le guste. Recomendación: independiente del diseño utilizado, siempre es bueno señalar el diseño en el título. Ejemplo,
hemangioma hepático, punto, serie de casos con seguimiento. Eso significa que el lector va a captar rápidamente de qué se trata y qué es lo que espera encontrar en el manuscrito. Aquí hay ejemplos de títulos no muy adecuados. Volviendo a la idea, hemangioma hepático. Esto pudiera ser perfectamente el capítulo de un libro. No nos dice nada concreto. Puede ser una serie de casos, puede ser un reporte de casos, puede ser una revisión sistemática. No entendemos qué significa. El segundo y el tercero no los voy a leer porque son demasiado complejos y esta complejidad les hace ver rápidamente que son títulos que posiblemente más de algún lector de puro verlos no va a querer seguir leyendo lo que venga a continuación. El resumen. Bueno, si es que el título es importante, porque puede ser lo único que logre leer el lector, el resumen sigue siendo muy importante porque es el segundo filtro. Si el lector se encantó con el título, seguirá viendo el resumen y puede ser lo único que siga leyendo. Si el resumen es inadecuado, impropio, latero, fome, etcétera, posiblemente hasta ahí llegue el entusiasmo del lector. Entonces, lo mismo que el título, exponer lo importante, una instantánea de lo que viene a continuación y ser lo más conciso y preciso. Eh, hay muchas formas de escribir el resumen, pero la lógica indica que el resumen debe escribirse al final, cuando ya el artículo, perdón, el manuscrito está escrito, porque es el momento en que los autores van a tener mayor claridad respecto de lo que se debe resumir. Pero hay gente que tiene mucha habilidad y es capaz de escribir primero el resumen y luego ir al texto completo. Esto tiene que ver con los gustos y las capacidades de cada cual, pero para los que no tienen mucha experiencia, quizás es mejor, más recomendado, primero escribir el manuscrito completo y luego ir al resumen. Y casi todas las revistas hoy día están trabajando con resúmenes estructurados. Hay que entender que esto significa introducción, objetivo, metodología, resultado, conclusión. Y esto implica un cierto número de palabras y estas palabras las decide la edición de la revista. Hay desde resúmenes de 150 palabras para los reportes de casos hasta resúmenes de 300 o incluso 350 para el resumen de una revisión sistemática. Luego viene la introducción, y en la introducción les invito a recordar lo que decía Eurípides hace muchas, muchas centurias, y es que aquello que comienza mal termina mal. Por lo tanto, si tenemos un título interesante, un resumen interesante, no podemos echar a perder ese trabajo con una mala introducción. Es decir, aquí tenemos que seguir siendo cautivantes. Y hay tres formas de comenzar. La primera, dando cátedra, no es recomendable porque mucha gente se va a sentir incómoda o van a pensar que ustedes son un poco altaneros, prepotentes o pedantes y no van a seguir leyendo. Las número 2 y número 3 son las más recomendables. Demostrar de alguna manera, obviamente con citas bibliográficas es lo más frecuente, que de lo que se trata este artículo es algo grave, es algo importante, prevalente, incidente o de alta nivel de complicaciones o de mortalidad. O la tercera opción es diciéndoles a los lectores, mire, hay mucha evidencia respecto de esto que apunta hacia allá, pero también existe alguna evidencia que apunta hacia el lado contrario. Esa es la razón de ser de mi estudio. La introducción suele ser una página de texto, es decir, tres o cuatro párrafos y recordar que el último párrafo es el objetivo. Por lo tanto, esto no es para dar cátedras, esto es una introducción. Luego viene la metodología y esto tiene muchos formatos dependiendo de la revista, material y método, metodología, método, pacientes y método, etc. Y aquí es muy similar a lo que les comentaba respecto de los resúmenes. Tipo de diseño, dos puntos, tal cosa. Población, tal cosa. Se incluyeron tales y tales tipos de características, se excluyó tal cosa.
Esto puede o no incluir el tipo de muestreo si es que el tipo de estudio lo amerita. Variable, la variable principal, variable de resultado, outcome o como le quieran llamar, otras variables de interés, variables secundarias, etcétera. Y no solamente, como les dije hace un rato atrás, mencionarla, sino que si la variable es compleja, debe ir con una definición operacional a continuación. Si ustedes piensan en una variable que pareciera ser súper simple, como complicación o morbilidad, lo mismo que dije anteriormente, de qué tipo morbilidad y cómo la vamos a definir. ¿Va a ser morbilidad dicotomizada en sí, no, o presente ausente? ¿O va a ser categórica en morbilidad leve, moderada o grave? ¿O morbilidad a corto, mediano o largo plazo? Bueno, eso lo debe definir los autores. Si incluye algún tipo de medición o seguimiento, lo mismo que les dije anteriormente, con qué se midió, cómo, cuántas veces, quiénes midieron, se entrenaron para medir, etcétera. Recuerden que aquí ya tenemos espacio para poder escribir con calma y en forma lata el material y método. Recuerden ustedes que la metodología debiera representar más o menos el 50% de un artículo científico porque es lo más importante del manuscrito. El tamaño de la muestra, si corresponde, y en el tema de las estadísticas, bueno, dependiendo del tipo de estudio, si es que se hizo o no un análisis exploratorio, qué estadísticas descriptivas se utilizaron, señalarlas de manera bien concreta, si el estudio es más avanzado, qué tipo de estadísticas comparativas se utilizaron, t-test, chi-cuadrado, ANOVA, ANCOVA, lo que sea. Y si ya el estudio es mucho más avanzado, como un estudio de cohortes o un estudio de casos y controles o un ensayo clínico, bueno, tendremos que colocar allí las medidas de magnitud del efecto, eso significa los odds ratio, los riesgos relativos, etcétera, y la precisión de aquellos, es decir, con sus respectivos intervalos de confianza. Y terminando con los aspectos éticos, y aquí tendremos que ver si acaso nuestro estudio pasó o no por un comité de ética, si hubo o no consentimientos, asentimientos, etcétera. El cuarto es el resultado, y si ustedes se fijan, esta diapositiva es más pequeña porque los resultados deben ser más escuetos que la metodología. El resultado significa describir la muestra, utilizar textos, eh, tablas o figuras dependiendo del tipo de variable y presentar el resultado de la variable principal, dos, tres o cuatro variables secundarias y nada más. El resto es atiborrar de datos algo que no está hecho para esto. Y finalmente viene la discusión, y en la discusión las recomendaciones son partir por un párrafo explicando la relevancia de lo que se hizo, ver si acaso nuestros resultados pueden tener un nexo con los objetivos planteados, que es lo ideal, comparar lo que nosotros encontramos con lo que otros encontraron, luego generar un párrafo respecto de las limitaciones que tuvimos con lo que nos encontramos, con lo que generó problemas durante la investigación, a partir del cual también nosotros generamos la idea de continuar esta línea de investigación haciendo algo más adelante. Eventualmente, si el tipo de diseño y los resultados lo permiten, generar una o más conclusiones y eventualmente alguna recomendación. Y para finalizar, Isidora también pidió que se tocara algo respecto de, bueno, ¿y dónde enviamos esta cosa? Y esto intentaré resumírselo en esta diapositiva. Aspectos a considerar en la publicación depende absolutamente de ustedes. ¿Qué es lo que quieren? Aquí no hay recetas de cocina, sino que hay hechos más o menos aislados, más o menos relacionados, que son los que ustedes deben considerar para tomar la decisión de qué van a hacer con su manuscrito. Aquí tienen un manuscrito, partamos de este óvalo, y lo primero que tenemos que decidir, bueno, ¿esto lo vamos a mantener en nuestro idioma madre o creemos que vale la pena traducir? Y si ustedes son
angloparlantes o francoparlantes o germanoparlantes, bueno, verán si a lo mejor les nace inmediatamente escribirlo en otro idioma. Pero esta es la primera cuestión que hemos de aclarar. ¿Va en el idioma actual o lo vamos a enviar en otro idioma? Luego, ¿qué tipo de revista voy a tratar de trabajar? Una revista Open Access, que tiene muchas ventajas, una revista con pago, muchas de ellas son Open Access, o voy a las revistas tradicionales que habitualmente son sin pago. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, de muchas cosas. ¿Tengo dinero o no tengo dinero para pagar una publicación? ¿Y cuál es la calidad de mi publicación? Normalmente las revistas que no tienen pago son aquellas revistas más punteras, salvo algunos pocos open access que son muy punteras y que son también muy caras. Y aquí estamos hablando de revistas que para aceptarles la publicación les van a cobrar entre 2.000 y 4.000 o 5.000 dólares. Entonces hay que tener muy claro si tenemos de dónde sacar este dinero. ¿Qué significa esto también? ¿Cuál es el alcance y la audiencia a la cual nosotros queremos llegar con nuestra investigación? Y aquí hay que ser muy honestos, honestos consigo mismo. Si nosotros somos conscientes que nuestros datos son pequeños en punto de vista numérico, o no son muy relevantes, o no tienen mucha proyección a otros escenarios, bueno, en fin, obviamente no podemos pensar en optar a una revista de muy alto impacto porque vamos a perder nuestro tiempo y nunca va a llegar a ser publicada. Recuerden que cada paso por una revista, es decir, cada rechazo va generando un proceso de frustración en cualquiera de nosotros y esa frustración puede determinar que finalmente no solo ese manuscrito no llegue nunca a ver la luz, sino que ese investigador nunca más vuelva a escribir un manuscrito y eso es lo que no debe pasar. Luego, una vez que nosotros decidamos qué tipo de revista, etcétera, tenemos que ver a qué base de datos queremos enviar, porque las revistas pertenecen o están indexadas en bases de datos, por ejemplo, Web of Science, PubMed, Medline, Scopus, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que decidir dónde queremos que esto pudiera eventualmente ser aceptado, porque de eso también depende otra cuestión muy importante, que es la visibilidad. Y las bases de datos están hechas por múltiples revistas. Cada base de datos tiene su clasificación de revistas. Cada base de datos tiene su indexación propia, tiene factores de impacto, tiene cuartil, es decir, tiene métricas propias. Y nosotros debemos decidir más o menos a qué queremos apuntar. Esto redunda en otro concepto que ya les había mencionado, que es la visibilidad de mi artículo. Si yo logro ah, colar un artículo en una revista que está solo en Lilacs o solo en Cielo, la visibilidad de mi artículo va a ser X. Si mi artículo logra ser aceptado en una revista que está en la Web of Science o en Embase o en Scopus, la visibilidad de mi artículo va a multiplicarse por muchos números. Entonces, depende también de cuál es mi visión o mi expectativa de visibilidad. Y esto también nos va a llevar como consecuencia el número de posibles citaciones que tenga mi artículo. Pero, junto con eso, tenemos que decidir también ah, si acaso estamos dispuestos a esperar mucho rato la publicación del artículo o necesitamos que el artículo se publique a la brevedad. Esto impacta en el número de citaciones y por ende también en la visibilidad de nuestro artículo. Y hay algunas revistas que nos ofrecen versiones online o preprint, es decir, aparición de nuestros resultados mucho tiempo antes de su publicación, lo cual no significa que el artículo está aceptado, es solamente un preprint que después puede ser eliminado. Ahora, donde no hay que publicar, y posiblemente esto sea la parte más importante de la presentación, y esto se los digo con mucho cariño porque hacer un esfuerzo de investigación para que el artículo termine perdiéndose no tiene ningún sentido. Existen unas revistas llamadas depredadoras y que son lamentablemente cada día más frecuentes de encontrar
y es donde ustedes no deben enviar su manuscrito porque lo van a perder. ¿Cómo poder reconocer? Hay trucos, pero en general uno se da cuenta porque son revistas que están enviándole a uno permanentemente correo electrónico. Mire, sin temor a equivocarme, les puedo decir que a mí en lo personal me deben llegar al menos 5 a 7 invitaciones semanales a publicar en el journal del no sé qué. Y esto demuestra un ansia un poco extraña. ¿Por qué alguien me va a invitar a mí a que mande un manuscrito? Eh, Algo extraño es lo primero que uno tiene que preguntarse. ¿Por qué a mí? Luego, cuando uno pincha en la página web de esta revista, encuentra que son de una variedad temática extraña. Normalmente las revistas pertenecen a una sociedad científica y son temáticas, son disciplinares. Entonces, habrá una revista de anestesia, una revista de pediatría, de oncología, pero cuando uno ve que la revista aceptan de ecología, cirugía, traumatología y yo qué sé, y cosas sociales, eso es muy extraño, lo más probable que esta sea una revista depredadora. Otra cosa que uno se da rápidamente cuenta que las páginas web son bastante pobres, bastante feas, de poca calidad, y eso es una voz de alerta. Cuando uno busca, y una recomendación también, buscar el equipo editorial, es decir, el editor en jefe y sus colaboradores, se encuentra que o no existen o colocan cosas muy generales y hace difícil de comprobar. Ahora, si uno es un poco más acucioso, uno puede googlear a esa persona y se da cuenta que a veces o tienen otros nombres o no existe ese Juan Pérez y entonces eso quiere decir que esto es un fraude, ¿no? Normalmente las revistas, como le dije, pertenecen a sociedades científicas y uno ve que en estas revistas estas sociedades o son irreales o tienen similitud con alguna que existe, pero no es lo mismo, ¿ya? Es decir, las inventan y su cuerpo editorial habitualmente o no existe o han colocado nombres de personas que no tienen idea que están puestas allí. Pero hay trucos. Existe esta iniciativa MIAR, que es de la Universidad de Barcelona, que ya lleva mucho tiempo en el mercado y que permite, si ustedes colocan aquí, buscar el nombre de la revista o el registro intelectual de la revista, buscar y encontrar. Si es que la revista que ustedes colocan aquí en el buscador aparece, lo más posible es que sea una revista existente. Por eso es que esta MIAR se llama también lista blanca o de repositorio de datos académicos concretos. MIAR este es un pantallazo que no está actualizado al día de hoy. En este pantallazo habían casi 44.000 revistas registradas en MIAR. Posiblemente hoy deben haber más de 46.000 o 47.000 y por lo tanto es un sitio en el cual uno puede confiar. Vean ustedes la parte alta de la diapositiva para que vean el impacto de estas verdaderos estafadores que lo que persiguen es captar personas que les envíen sus manuscritos para generar eh, ediciones a través de las cuales reciben dineros y dineros que no se sabe muy bien dónde van a ir a parar. Hay revistas predadores de estas que a ustedes les pueden llegar a cobrar más de 10.000, 11.000, posiblemente hoy día pueden haber algunas por allí cercanas a los $15.000. Y hay aquí donde, ¿quiénes son los que más caen? Tesistas de pregrado, tesistas de posgrado que están un poco desesperados porque les publiquen sus resultados en alguna parte, porque de esto depende la graduación oportuna de su programa. Entonces están dispuestos a sacrificar una cantidad importante de dinero con tal de ver publicada su investigación. Y lo terrible es que esas revistas a veces no existen y estos dineros desaparecen y es una estafa. Y también hay otro truco, así como están las listas blancas, también hay listas negras, cada día aparecen más. Aquí hay un listado de revistas predadoras o predators que tienen sus páginas web y aquí ustedes pueden encontrar un listado eh, por nombre, y aquí están con nombre y apellido, revistas que se sabe que son depredadoras
Y aquí ustedes pinchan la letra con que comienza el nombre de la revista y aparecen. Si aparece la revista que los está invitando o la que ustedes creen que iban a enviar su artículo, por lo menos investiguenla antes de enviar. No, no todas las que aparecen aquí son depredadoras, pero la gran mayoría, probablemente el 90% sí lo son. Aquí hay otra listado de revistas predadoras, que es la original, que es la lista de Bill, que se está actualizando periódicamente. Allí tiene la dirección electrónica, donde aparecen, sí, revistas que se ha demostrado que son depredadoras. Aquí tienen otra más, otra lista negra, que es la de la librería del doctor Martin Luther King. También funciona de manera gratuita y ustedes pueden encontrar revistas al menos que son sospechosas. Para terminar, les quiero invitar a que visiten nuestra página web y no solamente eso, sino que como sé que en el espíritu de más de alguno de ustedes está este bichito de la investigación, los quiero invitar formalmente a que nos visiten. Nuestras dependencias están en la Casa Central, frente al bioterio o al lado del bioterio, frente también a CEMIC y al programa de doctorado en ciencias morfológicas, a uno de los lados de las rucas, y allí pueden ser bienvenidos cuando ustedes quieran, si tienen alguna idea de investigación o quieren hacer con nosotros su internado electivo y estar un mes con nosotros haciendo algún proceso de investigación, participando de nuestras publicaciones, pues encantados los recibimos. Nosotros ya estamos recibiendo internos de otras universidades que vienen a hacer sus entrenamientos básicos con nosotros. Hemos recibido gente de la Universidad de Talca, de la Universidad de San Sebastián, de la Universidad de Concepción, etcétera. Así es que si quieren hacer algo formal, bienvenidos. Si quieren hacer algo informal, también siéntanse bienvenidos a participar. El estudiante de medicina es la raíz de la planta que va a germinar. No se requiere de un estudiante de medicina de quinto, sexto, séptimo. Si ustedes revisan la historia de la medicina, han habido estudiantes de medicina de segundo, tercer año que han participado de procesos fundamentales de la historia de la medicina, como el descubrimiento de la heparina, el descubrimiento de la insulina. Detrás de eso hubo estudiantes de medicina de segundo, tercero y cuarto año. Por lo tanto, no hay restricción y no significa que porque estén en años más pequeños no tienen las capacidades para participar en procesos de investigación. Eso es todo. Muchas gracias por su invitación y em, por su paciencia e interés. Gracias, Isi. Te paso la palabra. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. La verdad fue increíble cómo logró abordar todos los temas de tan buena manera. Muchas gracias. Invito a la palabra. No sé si alguien tiene alguna consulta para el doctor sobre algún tema o sobre su experiencia en el ámbito de la investigación. Está abierto el chat o también pueden activar sus micrófonos. Bueno, por mientras igual quería hacer una pregunta. Doctor, no sé si usted nos podría recomendar para los que estamos recién como empezando en la investigación alguna revista chilena en la que se pueda publicar. Que usted sepa que sé que varía mucho como del tema o si usted nos recomienda, por ejemplo, pasar primero por un congreso y después hacer una publicación como un artículo. Bien, bueno, la pregunta no tiene una respuesta simple ni única, Isidora. A ver, me voy a colgar de la última parte de la pregunta. La recomendación es siempre presentar primero en el Congreso o en un simposio por varias razones, pero las más importantes son que es el primer enfrentamiento frente a pares. Y esos pares normalmente hacen críticas, algunas destempladas y ridículas, pero hay algunas críticas que son constructivas y esas hay que tomarlas, por lo que les mostré en la segunda diapositiva de la presentación.
¿Estaba listo para enviarlo a algún sitio? A lo mejor no. Y a lo mejor esa es la instancia en la cual nosotros podemos obtener más información que nos permita mejorar lo que ya está hecho. Eh, y una vez que eso se haya mm, terminado, entre comillas, nunca hay un producto realmente terminado, pero eso va a estar más avanzado y ahí decidir qué hacer. Ahora, respecto de revistas nacionales, bueno, hay varias y una recomendación que yo les haría es abran la página cielo.cl. Ahí están por áreas disciplinares grandes todas las revistas chilenas que están en Cielo, algunas de las cuales no solamente están en Cielo, sino que están en Scopus y en Web of Science. En el mundo de la medicina hay alrededor de 10 o 12 opciones para publicar. Por ejemplo, revista chilena de anestesiología, revista chilena de cardiología, medicina interna, que es la Médica de Chile, revista de cirugía, otorrino, radiología, infectología, obstetricia. Bueno, hay para todos los gustos y para todas las disciplinas clínicas. ¿Dónde enviar? Va a depender de lo que se hizo, ¿no? Ahora, ¿hay revistas de estudiantes de medicina? Sí, yo conozco, porque me han pedido revisar artículos de... Hay una revista, me parece que en Perú y otra en Colombia. La de Colombia sí la he visto. En Colombia creo que quizás haya dos. Se llaman algo así como de la Facultad de Medicina de no sé qué. Entonces, dependiendo de lo que ustedes hayan hecho, quizás valga más la pena partir por una revista más cercana a áreas de ustedes, porque puede ser no más fácil, pero más llevadero el proceso de ¿cómo se llama?, el proceso editorial. No es frecuente que a un estudiante de medicina solo le acepten un manuscrito, una revista médica, ¿ya? A menos que vaya de la mano de algún pro de esa sociedad científica. Entonces, allí, en ese caso, si ustedes quisieran ir, o sea, al mundo de la infectología, lo ideal es que se hagan dar por un infectólogo que les sea como de guía, y de coeditor del manuscrito, porque de lo contrario no les va a ser simple que les acepten así nomás, a menos que sea un artículo muy bueno, ¿no? Así que yo recomendaría eso, primero un congreso, luego pulir y luego ir en primera instancia, si es que la cosa es normal, a una revista del mundo de sociedades científicas de estudiantes, ¿no? Y si la cosa fuera muy buena, bueno, asesorar antes que por un especialista disciplinar y ahí saltar ya a una revista de especialidad, primero nacional y eventualmente a una internacional en primera instancia si es que la cosa fuera de muy buena calidad. Entiendo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé, estamos bien. Parece que no. Entonces, Quedó todo muy claro entonces. Ah, aquí dicen, no tengo una duda en particular, pero muchas estuvo muy bueno. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. No sé si quisiera decir unas últimas palabras a su público. bueno, nada muy especial, solamente agradecerles una vez más por la invitación, agradecerles también, ustedes son la generación de recambio y por lo tanto deben sentirse felices de tener el bichito, por lo menos, de la investigación en sus respectivos ADN. Y reiterarles, sí, una vez más, la invitación de ir a visitarnos a nuestra casa cuando lo quieran. Por último, a preguntar, acérquense, estamos con toda la energía de ayudar a quien quiera ser ayudado.
porque esto no es fácil y cuando uno quiere comenzar, siempre es necesario tener una mano amiga que lo ayude a caminar por esta senda que es muy bonita, que da muchas gratificaciones a lo largo de la vida y, por qué no decirlo, es un área en el cual un médico se puede desarrollar eh, eh, como apoyo a su clínica o incluso como forma de desarrollo personal absoluta. Así es que no crean que la inversión es para elegidos, es para el que quiera participar de ella. Muchas gracias. A ver, aquí dice. Ariel pregunta, doctor, ¿algún medio para contactarlo en el propuestas de proyectos? Soy de UDEC, así que ir presencial es un poco difícil. Bueno, carlos.manterola@ufrontera.cl. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Ahí dijo Ariel que lo notó. Muchas gracias. Gracias por su tiempo nuevamente y por su excelente presentación. Quedaron muchos puntos muy claros. Yo misma tenía muchas dudas también que las pude aclarar. Así que les deseo una buena noche y agradecerle de nuevo por su tiempo. Muchas gracias, Isidora, y gracias una vez más a todos los presentes. O sea, a todos los cibernautas o como se llamen. Un abrazo para todos, que tengan buena noche y nos vemos en la próxima. Chao, chao.